Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Regresamos ya a Lucas, a la normalidad. No sé si se acuerdan de chiquitos cuando sus papás no les avisaban o tal vez les avisaban y llegaban las enfermeras a la escuela porque era campaña de vacunación. Yo tengo ahí tantas historias. Yo era de los que corría como si me estuviera desangrando, de los que pateaba, mordía, me subía a las bancas. Sabes, un día mi hija les avisaron que iban a ir una campaña de la visión a la escuela y entonces estaba pues nerviosa porque pensaba que era como una de esas vacunas que anteriormente les habían puesto en la escuela. Le prometí que no, que eran nada más los ojos y de por sí ella ya tenía lentes y no pasaba nada. Sabes, el día de hoy va a haber una campaña de la visión gratis en Nova. Es gratis, todo incluido. Sabes, el día de hoy te quiero hacer un examen de la visión. El día de hoy quiero ver si estás miope. Físicamente, obviamente, te darías cuenta si ves de lejos o de cerca. Podrías tú, en cierta medida, diagnosticarte si eres miope. Pero ¿sabes cómo sabes? ¿Cómo sabes si eres un miope, un cristiano miope, un miope espiritual? El día de hoy la idea que quiero que ustedes se lleven a su casa es muy sencilla. Los miopes no ven el cielo. Los miopes no ven el cielo. Ahora, ¿cómo es que puedes saber tú si eres un miope espiritual? Vamos a hacer un examen de la vista. Pero antes de entrar al examen de la vista, quiero que entiendas este pasaje en el contexto en el cual se está desarrollando. ¿Te acuerdas? Llegamos ya a la última semana de Cristo. Se le conoce como la semana de la pasión de Cristo. Llega sentada triunfal y ha enfrentado, se ha cruzado con oposición tras oposición. ¿Te acuerdas que fue la limpia del templo? Corre a todos los mercaderes, ¿te acuerdas? Limpia, no es que estaba ahí limpiando con epazote, con hierbas.
llega y con un celo expulsa a todos los mercaderes porque habían prostituido la adoración y ahora se había vuelto un sistema económico para la nación. Entonces limpia el templo y después le preguntan sobre su autoridad, le preguntan sobre los impuestos al César. Y el día de hoy en este pasaje le van a preguntar sobre la resurrección. Y entonces en este contexto es que vamos a ver que Jesús hace un punto muy claro. Los miopes no ven el cielo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si eres miope? Hay dos pruebas muy sencillas. Sin te preguntar el día de hoy, ¿eres un miope espiritual? No sé cuántos se atreverían a alzar la mano. Quiero que veas este examen de la vista. ¿Cómo sabes si eres un miope? La primera prueba, la primera señal, la vemos del versículo 27 al 33, y es que la Biblia no hace una diferencia en tu vida porque no conoces al Dios de la Biblia. Esa es la primera señal de que eres un miope espiritual. La Biblia no hace una diferencia real en tu vida porque no conoces al Dios de la Biblia. Quiero que vayas conmigo a estos versículos, versículo 27. Fíjate cómo empieza Lucas, acercándose a él alguno de los saduceos. Lucas describe un grupo de saduceos y muchos de nosotros sabremos poco o mucho de quiénes son estos saduceos. Los saduceos eran la élite de la sociedad judía. Si llegaron a pensar que los fariseos eran como la crema de la crema, los saduceos es como que ya desbloquearon un nivel más arriba. Los saduceos son la verdadera élite. Estos saduceos eran conservadores económicamente, políticamente, eran liberales en cuanto a la práctica del judaísmo, eran muy intelectuales, eran racionalistas, promovían la educación, promovían la ciencia, eran los más acaudalados, eran los que se movían entre los Bill Gates, entre los Zuckerberg, eran los que controlaban el gremio, la economía, la política, la religión del pueblo judío. Los fariseos eran religiosos conservadores, los saduceos eran los conservadores políticamente más acaudalados, más adinerados, más sofisticados, más racionalistas en su entendimiento de Dios, de la religión. ¿Sabes? Tenían una característica particular, estos saduceos, era que rechazaban por su concepción racionalista, rechazaban la mayor parte del Antiguo Testamento y solo afirmaban el Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos entonces confesaban que los primeros 5 libros eran la revelación dada por Dios a su pueblo y los demás libros no eran válidos. Entonces rechazaban los escritos proféticos, rechazaban las profecías, rechazaban los cantos, rechazaban los libros históricos, solamente se quedaba con el Pentateuco. Ahora, estas personas, fíjate cómo Lucas nos los describe ahí a continuación. Acercándose a él algunos de los saduceos, fíjate cómo dice, los que dicen que no hay resurrección. Como rechazaban la mayor parte del Antiguo Testamento, como eran racionalistas, como rechazaban los milagros o como rechazaban las revelaciones proféticas del Antiguo Testamento, entonces estas personas negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban lo sobrenatural, ¿va? Y estas personas entonces, Lucas nos dice, aquellos que dicen que no hay resurrección, se acercan con Jesús y le hacen una pregunta. Jesús ya respondió acerca de los impuestos, acerca de su autoridad, y ahora va a
responder acerca de la resurrección. Fíjate, en el versículo 28, los saduceos dan el marco teológico, dan la razón teológica de su predicamento, de su duda. En el versículo 28, ellos se arraigan a las escrituras, a los libros que ellos confiesan, y entonces en el versículo 29 ahora lo aplican a una situación práctica y quieren hacer ver a Jesús lo ridículo que es creer en la resurrección. Quiero entonces que vayas conmigo al versículo 28. Fíjate cómo ellos establecen ese marco teológico, de dónde vienen, para que tengan un mismo campo de argumento con Jesús. Entonces ellos le dijeron, mira, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia de su hermano. Están hablando de la práctica del levirato. Si tienes ahí curiosidad, ve a Deuteronomio 25, versículos 5, 6, ahí se describe. Era un sistema donde levirato viene del latín, levir es hermano del esposo. Y era un sistema que los judíos habían establecido, que Dios les había dado para protección de las viudas. Antes, si había un procedimiento legal, un procedimiento religioso, entonces se consideraba el nombre del esposo. Una viuda, entonces, si perdía a su esposo, legalmente, socialmente, quedaba a la merced de el abuso, porque no podía ni siquiera reclamar herencia, no podía ni siquiera darle una herencia a su hijo sin acudir al nombre de su esposo, pero su esposo ya había muerto. No solo a eso, sino que la mujer se le exponía entonces a abuso, se le exponía a buscar sustento. El hombre anteriormente era el que solamente, principalmente proveía para la esposa, para los hijos. Ahora, sin su esposa, la mujer pues estaba vulnerable. Entonces el levirato lo vemos ahí en Ruth, ¿te acuerdas? El levirato es entonces que el pariente más cercano del esposo va a proteger a la viuda, la va a tomar como si fuera su esposa y si es posible va a levantar descendencia a nombre del difunto. No solamente tiene connotaciones sociales, legales, políticas. Sin embargo, ellos están preguntando acerca de esta práctica, no porque estaban interesados o preocupados acerca del levirato, sino que los llevan a un extremo. Los llevan a un extremo y entonces ahora en el versículo 29 ellos quieren que Jesús vea las implicaciones prácticas de creer en la resurrección. Entonces ya que está de acuerdo Jesús con los saduceos de lo que Moisés dijo acerca del levirato, en el versículo 29, fíjate lo que dice, eran pues 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero la tomaron. Y de la misma manera también los 7. Y murieron sin dejar hijos. ¿Ves la tragedia? No solo eso, sino por último, versículo 32, murió también la mujer. Ponte a pensar en esto, qué barbaridad. Esta mujer experimentó 7 muertes. Hubo 7 muertes en la familia en el mismo lapso. Obviamente ellos están llevando esta imagen al extremo. Quiero que te des cuenta que están entonces exagerando, están creando drama en esta situación para poder resaltar, según ellos, lo ridículo que es creer en la resurrección. Por tanto, versículo 33, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Vaya predicamento. Y entonces le suman 7 a la historia, 7 maridos, para que entonces pueda resaltar la complejidad de la situación que ahora tiene Jesús. Llegan al cielo y entonces ahora esta pobre mujer va a estar casada con 7 esposos. No están poniendo en duda el levirato, no están dudando su práctica, más bien
están llevándolo al extremo para que pueda ver Jesús la situación, lo ridículo, lo cómico que es pensar en la resurrección. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Ahora, Lucas está escribiendo obviamente este versículo sabiendo que Jesús ha resucitado. Y entonces ahora Lucas escribe este versículo y describe a los saduceos como aquellos que niegan la resurrección. Quiero que te des cuenta que Lucas nos quiere hacer ver la situación de estos saduceos. Eran religiosos sin esperanza. ¿Sabes? Sabían mucho de su Biblia, pero no sabían al Dios de la Biblia. ¿Sabes la tragedia de esto? Que estaban utilizando la Biblia y los versículos que ellos sabían para sostener los argumentos que ellos ya tenían. Es como cuando en algunas iglesias decimos, esto fue una predicación trampolín. ¿Sabes? Esas predicaciones trampolines es cuando el pastor o la iglesia ya tiene una idea y entonces la complejidad de la predicación es ahora encajar la Biblia a esa idea. Yo llego ya con una idea predeterminada y el problema en la semana ahora es cómo es que moldeo estos versículos para que puedan soportar esa idea. En vez de sacar la idea de las escrituras, yo ya tengo la idea y ahora busco que las escrituras soporten mi idea. ¿Sabes? Muchas personas viven de esta manera, desconociendo la Biblia y el Dios de la Biblia y utilizando versículos para ayudarse a defender sus ideas. ¿Sabes? ¿No te parece extraño que muchos cristianos tienen la misma Biblia y llegan a diferentes conclusiones? Diciendo que Dios es amor. Algunos defienden el movimiento LGBT. Diciendo que Dios es amor. Niegan la existencia del infierno. Diciendo que Dios es amor. Viven en libertinaje, sus decisiones personales, sentimentales, económicas. ¿No te parece interesante que muchos cristianos, llegando al mismo versículo, terminan con diferentes conclusiones que incluso terminan negando toda la revelación de la Biblia? Estas personas están utilizando Deuteronomio 25. Y sin embargo, llegan a negar la revelación bíblica. Sabes, estas personas son miopes. Y como están miopes, no pueden ver el cielo. Como niegan la resurrección, sus esperanzas están en esta tierra. ¿Has escuchado de YOLO? You only live once. Tal vez ahí los más chavos lo conocen. Solo se vive una vez. Y es que tiene sentido. Si solo se vive una vez y no tengo que dar cuentas de lo que viene más después y todas mis esperanzas están en esta tierra, y bueno, entonces ahora yo me voy a aferrar con todo a buscar mis tesoros en esta tierra, a defender mis tesoros en esta tierra. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Estos saduceos, como su esperanza estaba en el presente, vivían en el presente. ¿Sabes? Los saduceos eran los más mundanos, eran los más sofisticados, eran los más viajados, los mejores comidos, los más intelectuales. Veían la resurrección como una promesa irreal, fantasiosa. ¿Sabes? Estos saduceos, te diría, son como muchos cristianos distraídos. ¿Sabes? Hay muchos de nosotros que estamos tan en nuestro presente, en nuestro YOLO, en nuestro solo se vive una vez,
que sabes, tenemos la mirada hacia abajo, no podemos mirar hacia lo que viene después. Nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestras frustraciones son por lo que tenemos acá. Y como no tenemos esperanza más hacia allá, si nos quita nuestro tesoro aquí, sentimos que nos morimos. Sabes, hay muchos cristianos distraídos el día de hoy. Hace unas semanas, aproveché estas semanas para leer. Y uno de esos libros que leí, no sé si has leído el libro de Fahrenheit 451, describe una utopía. Y este libro es muy interesante, se los recomiendo. Describe una utopía donde la gente está demasiado entretenida. Es tan esta cultura, tan esta utopía, que hay pantallas absolutamente por todos lados. Literal, la casa de este bombero, del cual Montag, uno de los principales de este libro, vive con su esposa, la cual no conoce y tiene años que no tiene una conversación profunda con ella, porque todo lo que hacen es ver la pantalla. Y entonces, tal es la situación que tienen, en vez de paredes, tienen pantallas. Y entonces, si ellos están aquí en la cocina, se van hacia el baño y la pantalla los sigue. Es impresionante. O sea, mientras la esposa se está lavando ahí los dientes, la pantalla está ahí. Mientras se va al cuarto, la pantalla los sigue. Y entonces Montag, el personaje principal de esta historia, está frustrado, está deprimido porque ve a su esposa siendo consumida por las pantallas, no conoce a su esposa ya más, su esposa lo único que quiere hacer es ver las pantallas. Ha pasado por varios problemas de depresión su esposa, está súper medicada, pero lo que hace todos los días es ver la pantalla y piensa que sus mejores amigos viven en una como realidad virtual donde sus mejores amigos son aquellos que están interactuando en la pantalla. Sabes, te diría que hay muchos cristianos distraídos con el presente. En una ocasión en este libro, Montag se encuentra por accidente con un libro y lo quiere leer. Pero se da cuenta que es muy difícil y casi imposible leer este libro porque cada vez que empieza a leer el libro le dan ganas de ver una pantalla y este libro se escribió en 1950, 1940, no creas que lo acaban de escribir ahorita. Se encuentra un libro, los libros estaban prohibidos en ese entonces, pero se encuentra un libro, lo está leyendo ahí escondidas, pero se da cuenta que es imposible porque cada vez que quiere leer el libro, canciones de programas de televisión están saltando a la mente, es imposible, quiere distraerse, no puede leer, no sabe leer, no puede conectar pensamientos. Y fíjate aquí una cita de este libro. Un anuncio de televisión promedio de 70 segundos contiene 120 clips de medio segundo. Un amigo está hablando con Montag y le está describiendo la fascinación con estos comerciales. Un anuncio de televisión promedio de 70 segundos contiene 120 clips de medio segundo o un tercio de segundo. Bombardeamos a la gente con sensaciones y eso sustituye el pensamiento. No entendía por qué Montag quería leer un libro. No manches, los comerciales están bien chidos. Bombardeamos a la gente con sensaciones, eso sustituye el pensamiento. ¿Sabes? No te estoy regañando, te quiero mucho. ¿Sabes lo que me di cuenta estas semanas que estaba atrás con ustedes sentándome? Y como te voy a decir como le digo a mis hijos, no estoy enojado, pero sabes, hay varios de nosotros que somos incapaces de escuchar toda una prédica sin abrir nuestro celular. ¿Y sabes lo que me di cuenta? O sea, digo, chance tienes que mandarle algo, no sé, a tu hijo, lo que sea. Pero ¿sabes lo que me di cuenta? En serio. Y eso es algo que estaba leyendo este libro y era una cosa de, híjole, es una realidad. Estamos tan distraídos.
Y la gente y no estoy viendo a nadie, mira, yo estoy viendo aquí, la gente que estaba viendo los celulares, en verdad, ¿sabe lo que estaban revisando? Redes sociales. ¿Sabes? La única vez que tienes en la semana de poder escuchar una predicación en comunidad. Y sabes, muchos de nosotros no podemos hacerlo. Y sabes, recurrimos a nuestro celular para checar WhatsApp, para checar Facebook, para checar Instagram, TikTok. Un reel te lo cambiaría. Un reel de Instagram, promedio de 70 segundos y contiene 120 clips de medio segundo o un tercio de segundo. Y es tan profético lo que dice este personaje en este libro. Bombardeamos a la gente con sensaciones y eso sustituye el pensamiento. Sabes, te diría que en los cristianos se ha perdido una capacidad de imaginar, una capacidad de pensar más allá. Estamos miopes. Estamos en el aquí, en el ahora. No podemos imaginarnos la eternidad, las promesas de Dios después de esta vida. No podemos pensar más allá, no podemos incluso lamentarnos por nuestra situación o por las consecuencias de nuestras decisiones. No podemos lamentarnos ni anhelar algo mejor. En el libro Viendo redes sociales, no sé cómo se dice en español, perdón, scrolling to your death luego les pasa el nombre en español, se me fue ahorita, no lo tengo, no lo leí en español, discúlpenme, pero les paso el autor, Ben McCracken. Fíjate lo que dice en este libro. Nuestra huida hacia la distracción digital suele ser como la de Jonás, navegando redes sociales hasta la muerte. Tal vez así sería una traducción. Escribe esta autora este libro y fíjate lo que dice en este libro. Nuestra huida hacia la distracción digital suele ser como la de Jonás. Queremos olvidar estas circunstancias y delegar esos roles. Escapismo es un término apropiado para ello. El tiempo que pasamos navegando y deambulando por senderos algorítmicos a menudo es tiempo que le quitamos a las tareas más complejas, aunque más difíciles, que Dios nos ha encomendado. ¿Sabes? Te hago una pregunta. ¿Cuánto piensas en el cielo? Tal vez estás muy distraído. Tal vez te has vuelto incapaz de poder imaginar que hay algo más allá. Tal vez no eres muy diferente a los saduceos. Tal vez tu problema es que estás demasiado cómodo. Que has pensado que este presente es lo que necesitas y no necesitas ya nada más. Tal vez tu capacidad de anhelar, de imaginar algo mejor, se ha atrofiado. Nuestra vida hacia la distracción digital suele ser como la de Jonás. Queremos olvidar estas circunstancias y delegar estos roles. El tiempo que pasamos navegando y deambulando por senderos algorítmicos a menudo es tiempo que le quitamos a las tareas más complejas, aunque más difíciles, que Dios nos ha encontrado. Esta es la primera prueba si eres un miope espiritual. La Biblia no hace una diferencia real en tu vida porque no conoces al Dios de la Biblia. Déjame, te cuento una historia. Esta historia es de un niño, Ajú, vivía en las montañas de Perú. Y este niño creció muy miope, muy miope. Y sabes, sus papás, aunque con pocos recursos, estaban dispuestos a hacer un sacrificio para poder aliviar la vista de este niño y tener unos lentes que le pudieran ayudar. Pero este niño era muy confiado y siempre decía, no los necesito, yo me las arreglo. Y sabes, un día, ahí en las montañas de Perú,
cayó una tormenta como en mucho tiempo no había caído. Y entonces la lluvia empezó a deslavar las calles de esa comunidad, de ese pueblito. Y Ahú estaba jugando ahí con sus amigos en la calle. La lluvia estaba cayendo torrencialmente y entonces Ahú sabía que necesitaba ir con su mamá, con su papá a un lugar más alto y entonces corrió en búsqueda de sus papás y en esta búsqueda Ahú estaba miope, no veía mucho, corriendo, ve algo brilloso en las calles de su pueblo. Y como la lluvia estaba cayendo, estaba premiándolo, entonces continuó corriendo y en su mente estaba pensando, chance y es un pedazo de vidrio. Es una lata, no podía ver más, estaba miope, no veía, solo veía algo medio brilloso. Y sabes, al siguiente día, la tormenta cesa, las calles empiezan a secar y entonces Ahú empieza a escuchar en las noticias del pueblo que un anciano encontró unas monedas españolas de valor incalculable. Y sabes, en ese momento Ahú se da cuenta que él fue quien las había encontrado, pero no pudo ni siquiera distinguir que era un tesoro. Estaba miope. Para él era un vidrio. Para él era una lata. Ahú estaba con su vista desenfocada, demasiado distraído. Me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos dejado tesoros que Dios nos ha dado? Y vemos a otras personas siendo transformadas, creciendo, disfrutando una comunión con Dios. Y solamente nosotros, si Dios nos da esa sabiduría, podríamos reconocer, híjole, esa fue mi oportunidad. Pero para mí en ese momento era una lata, un vidrio. Ahú se dio cuenta en ese momento que dejó pasar ese tesoro. Y esa es la tragedia de la miopía espiritual. Me pregunto, hermano, si tú ves las promesas de Dios, si tú ves a Dios, su presencia, como ese tesoro, o lo ves algo borroso. Tal vez estás demasiado distraído. Entonces, la primera prueba de que eres un miope espiritual, la Biblia no hace una diferencia en tu vida. La segunda prueba es que tu cielo es muy pequeño. ¿Cómo sabes si eres un miope espiritual? Porque tu cielo es muy pequeño. En estos versículos, del versículo 34 al 40, Dios va a confrontar la idea que tienen estos saduceos y nuestra idea que tenemos acerca de lo más preciado en nuestra vida. Jesús va a decir en estos versículos que nuestro presente no se compara con la vida eterna. Que el cielo no guarda tus tesoros y que el cielo no es una copia de tus tesoros. Sabes, muchos de nosotros cuando pensamos en el cielo nos imaginamos como tal vez una bodega donde Dios ha guardado lo que más atesoramos en esta vida. Sabes, si nosotros vivimos tal vez para un trabajo, no sé si algunos de ustedes piensan que ese trabajo va a estar allí en el cielo. O si algunos de ustedes vivieron para un estado civil, para una persona. Ustedes imaginan el cielo y ese cielo es así como una entrada y así va a estar ese cuate, güey, hermosísima, güey, guapísimo. Se le va a desaparecer la panza ahí, ¿no? Va a estar ahí todo guapísimo recibiéndote en el cielo. Saben, muchos de nosotros pensamos que el cielo es la copia de esta vida, pero mejorado. O nos lo imaginamos como una bodega donde Dios guarda lo que más atesoramos en esta vida. Me pregunto, ¿cómo es que te imaginas el cielo? Fíjate, Jesús utiliza esta ocasión y habla del matrimonio
Y es muy interesante que los saduceos hablan del matrimonio con Jesús. En esta cultura, era una cultura que estaba centrada en el matrimonio. Ellos reconocían que las promesas de Dios eran cumplidas a través del matrimonio. Ellos estaban enfocados en crear una descendencia, en crear una heredad, le decían. Y entonces en esta sociedad donde ellos tanto atesoraban el matrimonio, utilizan este ejemplo con Jesús, porque ellos empiezan a pensar desde que antes que llegaran con Jesús, que Jesús está de acuerdo con la evaluación de lo que ellos están considerando como un ejemplo práctico de gran valor para que Jesús pueda darse cuenta lo ridículo que es la resurrección. Pero fíjate lo que pasa, que Jesús les está diciendo que esta vida no se compara a la vida que viene, que el cielo no es una copia de esta vida terrenal. Y fíjate lo que dice el versículo 34, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Contestó Jesús. Continúa, dice, en el cielo no se casarán ni serán dados en casamiento. Es algo totalmente diferente, tan diferente que continúa versículo 36. Ve conmigo al versículo 36, dice, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Jesús les está diciendo, chavos, su ejemplo está bien chafa porque ni siquiera aplica. La vida presente ni siquiera se compara a lo que viene. Ustedes están todavía pensando que esta mujer va a estar ahí peleándose por esos 7 hombres. Nada que ver. Nada que ver porque la vida que viene es muchísimo mejor y no se compara a esta vida. Y los saduceos les acaba de decir que eso es algo que los está trabando, como cuando decíamos en las prédicas, hermano, el matrimonio no es lo máximo. Y muchos estamos como, pero ¿qué? No es lo máximo. Jesús les está diciendo, su ejemplo chafa ni siquiera sirve porque en la eternidad no se trata acerca del matrimonio. Fíjate, estos saduceos, me pregunto cómo habrán reaccionado, decepcionados, confundidos. ¿Sabes algo interesante de la religión musulmana? ¿Sabes cómo describen el cielo? Hombres teniendo sexo por la eternidad con mujeres. Eso es el epítome de la existencia para la religión musulmana. ¿Sabes cómo describen el cielo los mormones? Multitudes de esposas viviendo con ellas por toda la eternidad. Sabes, para muchos de nosotros nos llamamos cristianos y aún así tenemos una teología más musulmana o mormona acerca del cielo. ¿Estás decepcionado porque no va a haber matrimonio en el cielo? ¿Estás decepcionado porque no se trata de ti y de tu amada en el cielo? Sabes, muchos de nosotros, y no lo digo crudamente, mido mis palabras en verdad juiciosamente, para muchos de nosotros, si no hay orgasmo en el cielo, terminamos decepcionados. ¿Qué es mejor, la presencia de Dios o una pareja? O muchas parejas. Fíjate, Jesús les advierte, los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección. Y Jesús aquí está advirtiéndoles a ellos, les está dejando ver aguas que no todos van a ser parte de la resurrección. Los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección. Y aquí Jesús está poniendo un condicionante. No todos van a ser parte de la resurrección con Cristo, o no todos van a ser reunificados con Cristo, o resucitados juntamente con Él. Fíjate que aquí Jesús está diciendo que algunos, los que son dignos, ¿quiénes son dignos de ser resucitados con Cristo? ¿Quiénes son dignos de ser parte de la resurrección con Cristo? Fíjate lo que dice John Piper en su libro, ahora sí en español, Dios es el Evangelio.
Dios es el Evangelio. Si lo puedes leer, te lo recomiendo. John Piper, fíjate lo que dice. Cristo no murió para perdonar a los pecadores que siguen valorando cualquier cosa por encima de ver y disfrutar de Dios. Y quienes serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estaban allí. Una vez te lo leo, pon atención. Y quienes serían felices en el cielo si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El Evangelio no es un camino para llevar a la gente al cielo, es un camino para llevar a la gente a Dios, es un camino para superar todo obstáculo al gozo eterno en Dios. Si no deseamos a Dios por encima de todas las cosas, no hemos sido convertidos por el Evangelio. Si no deseamos a Dios por encima de todas las cosas, no hemos sido convertidos por el Evangelio. Si no deseamos a Dios por todas las cosas, no hemos sido convertidos por el Evangelio. Hermanos, el cielo es Dios. No son tus tesoros. El objetivo de llegar al cielo es estar con Dios. Continúa. Para muchos de nosotros el cielo es algo aburrido, ¿no es cierto? Entonces, y entonces en nuestra miopía empezamos a preguntar o empezamos a pensar, ¿no me aburriré en el cielo? Híjole, ¿qué haré por tanto tiempo en el cielo? ¿No has pensado en eso? Si no se trata de conseguir esposa o esposo, ¿qué haré? ¿Qué haré allá? ¿Habrá Netflix? Fíjate, continúa Piper, la pregunta crucial para nuestra generación y para todas las generaciones es esta. Si pudieras tener el cielo sin enfermedades, con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra, con toda la comida que alguna vez disfrutaste, con todas las actividades de ocio que alguna vez disfrutaste, con todas las bellezas naturales que alguna vez viste, con todos los placeres físicos que alguna vez disfrutaste y sin conflictos humanos ni desastres naturales, ¿podrías estar satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera allí? Buena pregunta para pensar en tu casa. Sabes, si fueras honesto, quebrantaría tu corazón. Sería una muy buena oportunidad para algunos de ustedes de conocer el Evangelio verdaderamente. Porque el Evangelio es la promesa de Dios dándose a su pueblo. No es la promesa de Dios, una pareja, dándote un buen trabajo, exitoso. Déjame terminar con esto. Jesús defiende la resurrección y da dos razones, argumentos. La primera es que sus promesas son eternas. Hay vida eterna porque sus promesas, las promesas que Dios da son eternas. Y está citando Éxodo 3, versículo 6. Fíjate, versículo 37 en Lucas, cómo lo dice. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. En otras palabras, las promesas que Dios le dio a su pueblo son eternas porque su pueblo es sustentado por Dios. Las promesas de Dios no terminan en la muerte. Gloria a Dios. Las promesas de Dios no son vencidas por la muerte. Más bien el Evangelio nos dice que Dios vence a la muerte. Las promesas de Dios son dadas en el presente y continúan para toda la eternidad. Abraham, Isaac y Jacob no dejaron de ser lo que Dios les prometió, sustentarlos, ser su Dios. Se ha de cumplir hoy, mañana, pasado mañana, por toda la eternidad. Pues Dios nos dio de muertos, sino de vivos. Son promesas reales, son esperanzas reales. Sabes, en otras palabras, tu casa no es lo mejor de esta vida. Tu matrimonio no es lo mejor de esta vida. Y si es a Dios, que Dios lo fortalezca, pero hermano, no es lo mejor de esta vida. Sabes, tu amado o tu amada envejecerán, te decepcionarán, tal vez morirán. Y gloria a Dios que sus promesas continúan.
Entonces, sus promesas son eternas porque hay un Dios eterno. Dijo alguna vez un autor cristiano, para el cristiano esta vida presente es lo más cerca que estaremos del infierno. Para el incrédulo esta vida es lo más cerca que estarán del cielo. La segunda razón por la cual Jesús defiende la vida eterna, defiende sus promesas, no solo porque sus promesas son eternas, sino porque hay un Señor eterno. Versículo 41 al 44, Jesús va a la ofensiva y entonces cita un salmo, Salmo 110, es un salmo que se utilizaba, un salmo real, se utilizaba en la sucesión real. Entonces, cómo funcionaba es que era el papá o el que ya había muerto, el rey. Entonces, entregaba la corona al nuevo, al hijo del rey, y entonces se leía este salmo. Sin embargo, lo que hace Jesús es leer este salmo y confrontar a estos saduceos, porque este salmo no solamente es un salmo real, es un salmo mesiánico y deja ver que el Mesías, que el rey prometido fue antes que David. En otras palabras, el rey que habría de venir y el rey al cual la esperanza de Israel está sustentada y está arraigada, vino antes que David. Es un rey que no solamente empezó a existir con David o después de David, sino que ya era antes de David. Y entonces Jesús les hace una pregunta. Entonces, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice del mismo libro en los Salmos, en el mismo libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llama Señor, en hebreo Adonai. ¿Cómo pues es su hijo? Si no creen en la resurrección, ¿cómo es que este salmo está hablando de un Mesías eterno, de un rey eterno, de un rey que no tiene pasado, presente ni futuro, de un rey que era antes de David? Entonces Jesús defiende la resurrección. ¿Por qué? Porque sus promesas son eternas y porque el Señor es eterno. Y porque el Señor es eterno, sus promesas son eternas. Un himno ya viejito, fíjate lo que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y sabes, en nuestros gozos, en nuestros sufrimientos, el cristiano confiesa, esto no es todo. Esto no es todo. Sus promesas son verdaderas y sus promesas han de venir. Dios las ha de cumplir porque es un Señor eterno y sus promesas son eternas. Hermano, entonces, si Dios nos ha prometido tanto, si Dios nos ha prometido tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tan distraídos aferrándonos a lo que no se compara? Hermanos, si Dios nos ha prometido cosas tan mejores que este presente, ¿por qué nos olvidamos de Dios afanándonos por conseguir cosas que ni siquiera se comparan? ¿Eres un miope espiritual? La Biblia no hace una diferencia real en tu vida. Eres un miope espiritual si tu cielo es muy pequeño. Hace algún tiempo, la historia de un hombre, surgió en las noticias. Este hombre era un hombre muy adinerado, muy exitoso, vivía en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y este hombre era tan exitoso y tan ocupado que casi no vivía en su casa. Decían que vivía toda su vida, la tenía en maletas. Y este hombre era conocido en el aeropuerto de Nueva York porque tenía 2 maletas. Y siempre lo veías viajando con 2 maletas. Eran 2 maletas muy caras, de cuero muy fino. Y este hombre se le veía siempre transbordando de un aeropuerto a otro. Iba de Nueva York a Canadá, de Canadá a Chicago, de Chicago a México, de México a Francia. Y siempre se le veía viajando. Se decía que vivía en este aeropuerto. Y sabe, la historia cuenta que este hombre, una vez, tratando de agarrar un vuelo de conexión,
aterriza en Nueva York y tenía que agarrar un vuelo a Alemania. La sala internacional está del otro lado y este pobre hombre tiene que correr con sus 2 maletas. No le gustaba dejarlas en el avión porque siempre decía, toda mi vida está aquí. Se decía que en una maleta tenía todos sus contratos laborales y en otra maleta tenía todos los logros de sus hijos, fotos, diplomas, trofeos, medallas. Como no vivía en su casa o vivía muy poco en su casa, toda su vida la tenía, decía él, en estas 2 maletas. Y sabes, un día transbordando, entonces moviéndose de Nueva York a Alemania, tiene que cruzar el aeropuerto y es tanto su esfuerzo físico que ese día cae desplomado y le da un infarto. Ahora llega al cuerpo médico, llegan las ambulancias y se lo tienen que llevar. Se lo llevan, pero no hay espacio y por política no pueden llevar sus maletas. Las dejaron ahí. Este hombre después ya muy cambiado físicamente por su dolencia cardíaca, se dio cuenta hasta después y demasiado tarde que vivió tanto tiempo por cosas que ni siquiera se podía llevar a la ambulancia. Sabes, te voy a decir algo, el día de mañana, cada uno de nosotros va a estar a la presencia de Dios. Y hay maletas, hay cosas por las cuales hemos afanado, nos hemos angustiado en esta vida que no vamos a poder llevar. Sabes, vivimos tan miope, no imaginamos que hay algo mejor, no anhelamos que haya algo mejor. La relación por la cual te afanas el día de hoy no va a ser algo central en el cielo. El trabajo por el cual te afanas el día de hoy no va a existir en el cielo. ¿Te das cuenta?